Y hoy día les voy a presentar este tema que es bastante fascinante y de hecho esta es la primera vez en este diplomado que se agrega esta clase sobre microbiota intestinal. Y uno de los objetivos de esta clase es precisamente mostrar por qué esto ha adquirido tanta importancia no solamente en gastroenterología, sino que en diversas enfermedades de todos los sistemas y incluso en otras áreas que tienen que ver con la ecología, con los alimentos, etcétera. Por lo tanto, es un tema que el médico gastroenterólogo, incluso médicos generales deberían conocer. Esto actualmente es importante para nosotros esta clase porque no está incluido en el currículum de pregrado ni tampoco en muchas carreras de posgrado. Por lo tanto, creemos que es importante para el médico conocer esta área. Estos son los objetivos de la clase. En primer lugar, el primero de ellos es entender la importancia del estudio de la microbiota en el desarrollo del conocimiento médico actual. Esta clase no tiene el objetivo realmente de mostrar la diferencia entre salud y enfermedad propiamente tal, porque sobre la microbiota, porque eso sería demasiado extenso. Lo que me interesa sobre todo en esta clase es que se pueda entender, reconocer las técnicas que se usan para estudiar la microbiota, que es el segundo objetivo, y también cómo se estudian las funciones de la microbiota, principalmente focalizado en estos High Throughput Technologies, que son tecnologías de secuenciación masiva o de análisis masivo de datos que nos permiten incrementar nuestro conocimiento y nos permiten incrementar nuestro conocimiento sobre la microbiota. Y en tercer lugar, es entender los métodos de análisis de la microbiota y sus limitaciones. Creo que más importante que conocer cada estudio que se ha desarrollado sobre la microbiota en la salud y enfermedad, en tratar de entender estos estudios, cómo en el fondo podemos entender los potenciales y también, sobre todo, las limitaciones que tienen estas aplicaciones. Hay mucho propaganda en la prensa de repente de estudios que parecen muy revolucionarios, pero hay que entender cuáles son las limitaciones que tenemos actualmente para la interpretación de estos resultados. Y finalmente, analizar algunos aspectos que distinguen la microbiota en la salud y en la enfermedad. Una vez que tentamos los métodos, creo que esto va a ser más fácil. Y lo voy a poner con algunos pocos ejemplos de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una de las principales áreas donde se ha investigado el rol de la microbiota. Y por lo tanto va a servir de buen modelo como para entender un poquito más estos conceptos. Entonces vamos a comenzar con el itinerario, que es primero entender la importancia del estudio de la microbiota. Acá tienen un gráfico que es bastante interesante y bastante demostrativo de cómo en el fondo los estudios de la microbiota se han incrementado en los últimos años. Aquí vemos que más o menos a partir del 2005 en adelante comienza a aparecer más estudios de microbiota y con un explosivo aumento después del 2010. Y esto la verdad que todavía no alcanza un plató, todavía esto sigue aumentando. Si revisamos el 2022 hubo casi 15.000 publicaciones relacionadas con microbiota. Ahora, si queremos entender por qué este boom, este aumento en el estudio de la microbiota, tenemos que remontarnos a varias décadas atrás, sobre todo con esta persona que es un científico muy importante en la historia de la medicina, que es Frederick Sanger. Él en el año 77, de hecho, publicó este método que es la secuenciación de Sanger, y que él, de hecho, es de las pocas personas que ha recibido 2 premios Nobel en la misma área. Una de ellas por esta técnica de secuenciación, que de hecho todavía sigue siendo la base de la secuenciación de cómo conocemos la secuencia de nucleótidos que tiene una hebra de DNA. Él desarrolló este método que básicamente consiste en que cada vez que se incorpora un nucleótido, este nucleótido tiene un marcador, que es un fluoróforo, que se detecta y por lo tanto podemos detectar si lo que se incorporó en la hebra de DNA fue una timina, una citosina, una guanina o una adenina. Y así nosotros podemos conocer la secuencia del DNA. Y acá hay otro hito bien importante que está más o menos en el año 2001. Este es el lanzamiento, los resultados finales del proyecto de genoma humano, donde se secuenció todo el DNA del ser humano. Y esto fue bastante importante para el desarrollo de la microbiota, porque este proyecto de hecho se demoró 13 años en desarrollarse. Y esto se hizo con la técnica de Sanger, ¿ya? Que la verdad que es una técnica increíblemente útil, pero es muy lenta y muy costosa. De hecho, este proyecto costó 3 billones de dólares y se demoró 13 años. Por lo tanto, uno de los objetivos cuando la
microbiota, en el fondo, cuando este proyecto se lanzó, fue tratar de reducir los costos del estudio de la microbiota y además disminuir el tiempo de retorno de esto. Y así es como se desarrollan estas tecnologías de High Throughput Sequencing, que son tecnologías de secuenciación masiva y que también se conocen como Next Generation Sequencing, que básicamente conservan el mismo base de la técnica de Sanger, pero en este caso la secuenciación se hace en placas con miles o incluso millones o billones de celdas donde se ponen estos DNA, esta secuencia de DNA, y por lo tanto se pueden secuenciar masivamente. Es exactamente lo mismo que la técnica de Sanger, pero en forma masiva. Por lo tanto podemos secuenciar de una vez billones de secuencias de DNA y muchos genes. Y esto es lo que ha permitido finalmente el estudio de múltiples millones de genes y por lo tanto el estudio de la microbiota, y de ahí que poco tiempo después se produjo este boom en el estudio. Así que estas técnicas básicamente están basadas en técnicas que son independientes de cultivo. Aquí no hay un cultivo de bacterias, sino que básicamente se secuencia el DNA o una parte del DNA. Y así como apareció en el año 2006, se lanzó exactamente en 2006 se lanzó el proyecto de microbioma humano en Estados Unidos y en Europa el MetaHit, que son proyectos que efectivamente en el caso del microbioma humano, el HMP, analizó la microbiota de diferentes partes del cuerpo, incluyendo piel, vagina, fosas nasales, pero se focalizó sobre todo en la microbiota intestinal, y el proyecto, el europeo, es exclusivamente en la microbiota intestinal. ¿Por qué este foco en la microbiota específicamente del intestino? Es porque es de las zonas más pobladas. En el intestino, sobre todo en el colon, viven 100 millones de bacterias por gramo de deposiciones de heces, por lo tanto es un tejido ampliamente colonizado. Pero además tiene la gracia que la mucosa intestinal es una superficie muy rica en un sistema inmune, en células enterocromafinas, por lo tanto permite una interacción entre la microbiota y el huésped que es muy rica. Y de ahí que en el fondo se haya investigado sobre todo la microbiota intestinal. Y aquí pueden ver un resumen de algunos de los números de estudios que se han publicado en microbiota. En el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, como pueden ver, es casi 3.000 estudios y incluso 36 estudios que ya son estudios clínicos randomizados, donde se están probando intervenciones la microbiota para tratar la enfermedad. Pero si nos vamos a otras enfermedades, por ejemplo la enfermedad hepática, es casi el doble de estudios que podemos encontrar con respecto a microbiota, y si nos vamos a obesidad es casi el triple de estudios. Así que ahí vemos cómo la microbiota intestinal ha sido tan importante para el desarrollo en diferentes áreas de la medicina, no solamente la gastroenterología. Y esta facultad, esta posibilidad de poder secuenciar miles de bacterias, incluso los genes de estas bacterias, ha permitido ir cambiando varios paradigmas en cuanto a las enfermedades. Uno, pasar de lo que conocíamos clásicamente por los postulados de Pasteur y luego Koch, que es básicamente el tratar de buscar un agente causal único y que produce una cierta enfermedad. Estos postulados básicamente se centraban o producían la búsqueda de mecanismos patogénicos, o sea, dañinos de las bacterias y que producían la enfermedad. Pero gracias a estas técnicas se ha permitido un poco más entender cómo la microbiota actúa en un conjunto, y no es solamente un microorganismo, sino que una comunidad microbiana que puede estar enferma. Lo otro es que nosotros tradicionalmente conocíamos, aparte de los patógenos, las células o las bacterias o microorganismos comensales, que eran microorganismos que vivían en nuestro intestino, pero que básicamente no producen daño, pero tampoco producen mayor beneficio. Lo que estamos viendo ahora es la cantidad de cosas beneficiosas que puede producir la microbiota, y ha pasado esto de ser un comensalismo a un mutualismo, donde en realidad la microbiota tiene un rol bastante importante. Y acá tenemos algunas de las características o cosas que puede producir la microbiota intestinal a la izquierda en este gráfico, donde podemos ver la microbiota puede modificar los ácidos biliares. Por ejemplo, sabemos que los ácidos biliares solamente el huésped es capaz de producir 4 tipos diferentes de ácidos biliares primarios, y con sus formas conjugadas o no conjugadas.
Pero una vez que la microbiota la metaboliza, podemos tener más de 50 ácidos biliares diferentes que tienen efectos muy diversos en el huésped. Lo mismo, la capacidad a través de la fibra no digerible de producir ácido graso de cadena corta es una función exclusiva de la microbiota y por lo tanto expande el número de funciones que pueden tener, que pueden existir en el huésped. Por ejemplo, se sabe que nosotros tenemos, o las bacterias en el fondo poseen en su conjunto más de 10 veces los genes que nosotros poseemos como humanos, por lo tanto esto incrementa el potencial metabólico que puede existir en nuestro organismo. Y muy importante ha sido también el descubrimiento de múltiples receptores humanos y en el huésped en general de estos productos microbianos como los endocannabinoides, también los ácidos biliares que tienen receptores de membrana e intercitoplasmático, también los ácidos grasos de cadena corta que tienen receptores también a nivel de la membrana y muy difundidos en diferentes órganos. Por lo tanto, esto ha sido una gran revolución que ha sido posible a través de estas nuevas técnicas. La verdad es que la microbiota se ha estudiado por muchas décadas, pero esta forma de estudiarlo como un conjunto es algo que se ha visto en las últimas décadas gracias a estas tecnologías disponibles. Pero es importante conocer, y esta es la segunda parte de la presentación, sus potenciales y sobre todo las limitaciones que esto tiene para poder entender los estudios de la microbiota. Primero, algunos conceptos, algunas definiciones. La microbiota es básicamente la comunidad de microorganismos vivos que ocupan un sitio o hábitat en particular. Esto es importante que si bien se ha dado mucho énfasis a las bacterias, y esto es básicamente por las técnicas que primero estuvieron disponibles, la verdad es que en nuestro organismo viven arqueas, hongos y protozoos que también son parte de la microbiota y que son relevantes en el estudio de las enfermedades y también en la salud. Los virus, hay debates si incluirlo acá, hay muchos fagos que son virus que infectan bacterias que tienen un rol importante en salud, pero al no tener claro si estos son organismos vivos, no se incluyen generalmente en la definición de microbiota, pero claramente tienen un rol relevante en la salud y cada vez se descubre más gracias a la virómica. Dos conceptos que ustedes van a ver muy frecuentemente en los estudios de microbiota. Uno es el OTU o OTU, que son unidades taxonómicas que básicamente son secuencias que comparten más del 97% de identidad. O sea, si la secuencia tiene más del 97% de similaridad, eso se considera un OTU y muchas veces esto se hace equivalente a un microorganismo. Y por lo tanto un concepto que muchas veces se encuentra en el estudio de microbiota, al igual que los ASB, que es una forma también un poquito más precisa de definir esto, que si bien no son microorganismos, son equivalentes matemáticos o estadísticos a los microorganismos. El otro concepto es la microbioma, que muchas veces lo usamos, yo mismo lo uso intercambiablemente con microbiota, pero la verdad es que este es un concepto mucho más amplio. El microbioma se refiere a toda esta comunidad de microorganismos, pero además todos los genes que tienen y también sus productos. Y de hecho hay una definición que se usa mucho que es el teatro de actividad, o sea, es todo lo que está involucrado en este medio, incluyendo incluso las células del huésped, por ejemplo la célula enteroendocrina, células inmunes que están en la mucosa intestinal. Por lo tanto, todo este conjunto que finalmente produce un efecto, produce un medio característico. Otro concepto es el metagenoma. El metagenoma se refiere al conjunto de los genomas de la comunidad microbiana. ¿Por qué es importante? Porque actualmente podemos estudiarlo. Como les voy a mostrar, existe una técnica que se llama Shotgun Metagenomics, que básicamente secuencia todo el DNA de las bacterias, de toda la comunidad bacteriana, y que por lo tanto podemos evaluar todos los genes de esta comunidad. Más revolucionario aún, y de hecho es una técnica muy demandante, tanto por costos como por análisis, la metatranscriptómica. Básicamente esto estudia el metatranscriptoma, que es la colección de genes que están transcripcionalmente activos. O sea, aquí ya no solamente son los genes presentes, sino que los que se están expresando, que están activos, y también la cantidad en que se están expresando. Así que una técnica nos permite ir mucho más allá hacia lo funcional. Y dos otras técnicas que no tienen que ver con secuenciación, pero que también son muy usadas en conjunto en estos estudios, el metaproteoma o metaproteómica, que en el fondo permite estudiar la colección de las proteínas que produce la microbiota, y el metaboloma, que es la colección de metabolitos pequeños, que también es posible estudiarlo, sobre todo a través de técnicas de cromatografía o resonancia magnética. Perdón.
Ice. Ahora, ¿qué técnicas vamos a usar para estudiar la microbiota? La verdad es que depende mucho de lo que queramos ver, que es lo que queramos estudiar. Por ejemplo, si queremos saber solamente la composición, o sea, lo que está presente en la microbiota, lo más usado y que vamos a hablar un poquito más adelante es el 16S. La secuenciación del RNA ribosomal 16S es la técnica más usada y nos permite saber qué bacterias hay o qué arqueas también, que también puede analizarla en un medio específico. Hay otras técnicas, pero son menos usadas. Si ahora queremos ir un poquito más a lo funcional, o sea, entender o tratar de acercarnos a qué podrían estar haciendo estas bacterias, tenemos lo más frecuente, la metagenómica, la secuenciación metagenómica o shotgun metagenomics, que es básicamente el estudio funcional y nos dice qué genes de esas bacterias están presentes. Esto permite en el fondo acercarnos un poco más a la función, pero como sabemos hay muchos genes que pueden estar presentes en las bacterias pero no se están expresando, por lo tanto no están ejerciendo una función. De ahí que en este triángulo tenemos más arriba dos métodos de estudio que nos permiten acercarnos más a lo que están realmente haciendo las bacterias, que son la metabolómica y la transcriptómica, que como les mencioné es básicamente saber qué genes se están expresando o ver directamente los productos de la microbiota a través de la metabolómica. Y esto lo podemos hacer en diferentes nichos, como vemos aquí a la derecha. Podemos tomar deposiciones, podemos tomar muestras de mucosa de diferentes áreas, gástrica, del colon, durante la colonoscopía, tomando biopsias, etc. Ahora, algo que la verdad que está muy en boga, porque la verdad que todo esto tomado individualmente es difícil que explique una enfermedad. ¿Ya? Las enfermedades, sobre todo de este tipo, autoinmunes, son enfermedades complejas donde probablemente participan muchos factores en estas enfermedades. Y esto es un ejemplo bastante claro de lo que potencialmente se puede hacer actualmente. Esto obviamente requiere recursos gigantes, en el fondo, análisis estadístico muy sofisticado, pero este es el estudio de microbiota humano, la parte 2, la parte integrada, que apareció en el Nature en el año 2019. Este es un estudio de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que lo siguieron desde el diagnóstico por un año. Y como pueden ver, se tomaron, acá a la izquierda en el gráfico de arriba, podemos ver que se tomaron muestras de diferentes tejidos. En el fondo se tomó muestras de sangre, se tomó muestras de biopsia durante la colonoscopía y se tomaron muestras de deposiciones cada 2 semanas por un año. Y se analizó todo lo que ustedes podrían imaginar, pues se analizó genómica, o sea, los genes del huésped, la transcriptómica a través de la mucosa, se analizaron también la producción de anticuerpos antimicrobianos, dieta, calprotectina fecal, y se analizaron todo lo que les mencionaba, la metagenómica, metatranscriptómica, 16S en las muestras de deposiciones. Y aquí es solo un ejemplo de cómo nos podemos acercar un poquito a cómo interactúan estos. Estos son modelos matemáticos donde después de un preprocesamiento bastante importante de todos estos datos, se pueden establecer redes. Entonces, acá, si bien no es visible, simplemente les quería mostrar el conjunto de esto, pero si nos vamos a algunos de los detalles, podemos ver cómo algunas bacterias interactúan con ciertos, por ejemplo, genes del huésped. Estas son covariaciones matemáticas que en el fondo nos pueden inferir que en el fondo esos genes y esas bacterias están interactuando. Obviamente todo esto hay que llevarlo al laboratorio para en el fondo comprobarlo, pero es una buena aproximación que nos permite dilucidar o acercarnos a la etiología de las enfermedades. Acá hay un ejemplo de algo que nosotros estudiamos hace un tiempo, que básicamente tomamos pacientes con colitis ulcerosa que estaban en remisión endoscópica, tomamos biopsias de la mucosa, específicamente el recto sigmoide, y comparamos los pacientes que tenían inflamación histológica versus sin inflamación. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo hay ciertas bacterias que están con menor representación o mayor representación en la mucosa, pero además en este caso nosotros hicimos transcriptómica, o sea, secuenciamos los genes que se están transcribiendo en la mucosa y podemos ver esto también que es un modelo matemático para ver la interacción. Aquí vemos que estos puntos más oscuros son las interacciones que se producen entre los microorganismos y los genes. Estas son, como les decía, interacciones que son matemáticas y tienen que ser confirmadas a través del laboratorio. Pero, como les decía al comienzo, uno de los principales objetivos de esta clase que les quiero transmitir es cómo
hay limitaciones en el fondo en cada uno de los pasos para estudiar la microbiota. Todavía es un área donde se está estandarizando, se está en el fondo viendo cuál es la mejor forma de analizarlo y por lo tanto tenemos que tener en cuenta las limitaciones que van desde cómo diseñamos nuestro estudio, pensando si vamos a tomar pacientes que están en riesgo de la enfermedad, que ya están enfermos, pacientes con cirugía, estudios poblacionales o bien un grupo acotado. Eso es importante cuando decidimos el diseño de nuestro estudio. Lo mismo si tomamos muestras a través de una colonoscopía o le pedimos al paciente que tome muestras de deposiciones en su casa, también eso va a cambiar o va a ser difícil comparar estudios que usan diferentes aproximaciones. Lo mismo, ¿cómo se depositan esto? Generalmente nosotros no procesamos esto inmediatamente, sino que tenemos que guardar las muestras. Esto depende cómo se guardan, si es una muestra que tomamos durante la colonoscopía y la podemos congelar inmediatamente, o algo que necesitamos algún medio para conservarla, por ejemplo, si el paciente lo toma en la casa. Entonces, eso también puede variar los resultados de los estudios de la microbiota. Por supuesto, un principio fundamental es extraer el DNA. Nosotros acá trabajamos con DNA bacteriano, por lo tanto tenemos que extraerlo y eso tiene sus dificultades. En el fondo, las bacterias tienen una pared que es diferente, de acuerdo que son gram positiva y gram negativa, que pueden ser más duras, menos duras y por lo tanto todo este proceso puede producir sesgo. Por ejemplo, si no rompemos bien la membrana, podemos tener bacterias que estén subrepresentadas no porque no estén ahí, sino que simplemente porque el DNA no se pudo extraer de la bacteria. Entonces esos son importantes sesgos que se pueden producir. Preparación de la librería, por ejemplo, que es región del 16S, que vamos a verlo más adelante, vamos a secuenciar. Eso también produce ciertos sesgos hacia cierto tipo de bacterias sobre otra. Por supuesto, la tecnología de secuenciación que usamos. Actualmente hay varios proveedores de tecnología de secuenciación que tienen diferentes tasas de errores, etcétera, que tenemos que corregir. Por supuesto, todos los filtros de calidad que usamos, que son problemas matemáticos, bioestadísticos, que tenemos que filtrar y que también eso todavía no hay un estándar uniforme para hacerlo con todos los estudios, por lo tanto, se también puede hacer variar un estudio a otro. Y por supuesto que como asignamos la identificación de esta bacteria de acuerdo a la base de datos que usamos. Nosotros, una vez que tenemos las secuencias, tenemos que asignarle un nombre a esa secuencia y eso lo hacemos a través de base de datos que también, de acuerdo a cuál elijamos, puede producir algún sesgo y por supuesto todo el análisis estadístico que vamos a ver en un ratito. Con respecto a las tecnologías, me interesa explicarles dos tecnologías que se usan bastante frecuentemente, sobre todo la 16S, que actualmente es bastante barata, relativamente barata y que en fondo se puede aplicar en forma masiva. Y el otro es Shotgun Metagenomics, que es lo que les contaba ayer, que se pueden secuenciar los genes. En ambas técnicas básicamente se toman muestras que pueden ser de diferentes nichos. Y en el caso del 16S, para que lo entiendan, nosotros extraemos el DNA bacteriano, pero tenemos un gen marcador, que va a ser un gen que nosotros vamos a ir a secuenciar específicamente, que es el 16S. Por lo tanto, nosotros secuenciamos, amplificamos este gen y por lo tanto nos permite saber la composición de la microbiota, que les voy a explicar cómo lo hace específicamente en la siguiente diapositiva. Y tenemos el shotgun, que está acá, que básicamente eso es cortar todo el DNA de la bacteria en pequeños fragmentos y se secuencia completo. Se secuencian todos estos fragmentos y luego a través de técnicas bioinformáticas se ensambla esto. Entonces nosotros podemos ensamblar el genoma de estas bacterias y por lo tanto estudiar no solamente la composición, sino que también la parte funcional. O sea, qué genes hay presentes, por ejemplo, genes que producen ácidos biliares, genes que producen resistencia a antibióticos, etc. Por lo tanto, si bien es una técnica de alto costo, nos permite una mayor resolución, incluso podemos saber qué cepas hay en esa muestra, pero también nos permite el estudio funcional. Pero esto es definitivamente lo que más vemos de estudio del 16S y que es importante, yo creo, entenderlo a esta altura, dado la cantidad de información que estamos teniendo gracias a esta tecnología. El 16 es un gen, en el fondo un segmento que tiene 9 regiones hipervariables que podemos ver acá en este gráfico a la izquierda, y la gracia es que cada de estas regiones se llaman hipervariables, o sea, son muy variables de una especie a otra, ¿ya? Y eso es lo que nos permite identificar qué especie o qué género podría estar presente.
pero además esta región tiene regiones que podemos ver acá abajo, un poco más gris, que son regiones conservadas del DNA. Entonces nos permite diseñar primers, observadores que se pegan a esa zona y nos permiten secuenciar diferentes segmentos del 16S, por ejemplo, B1 al B3 o B4, B5, etc. Y esto es importante saber que esto permite secuenciar o más que secuenciar, identificar bacterias y también arqueas. Ahora, es difícil a veces entender estos estudios de qué es lo que uno realmente está haciendo. Uno a veces piensa que está efectivamente analizando bacterias, cultivando las bacterias, pero la verdad que lo que obtenemos después de estos estudios, de hacer toda la secuenciación, es esto que vemos ver acá. Esto aquí en oscuro podemos ver un archivo FASTQ, que es básicamente lo que entrega Illumina, que es una de las tecnologías de amplificación, que básicamente lo que nos entrega es una secuencia de DNA. Básicamente letras que son los diferentes nucleótidos que podemos ver acá. En la parte superior de esto podemos ver que hay una secuencia acá que tiene un signo más, que básicamente es una secuencia que identifica la muestra. Nosotros, para saber cómo ponemos todas las muestras juntas, para identificarlas tenemos una secuencia de DNA que nos identifica, o de nucleótidos que nos identifica esa muestra. Y de ahí tenemos la secuencia y por lo tanto podemos identificar en cada muestra qué es lo que está presente. Esto es solamente un segmento pequeñito de este FASTQ. Estos pesan como 8 megabytes, por lo tanto tenemos muchas secuencias que son identificadas. Entonces, el próximo paso es identificar en el fondo toda esta secuencia y ver cuántas veces esta secuencia aparecen en cada muestra. Y aquí hay un gráfico a la izquierda, una figura que es bien didáctica, que nos permite saber, por ejemplo, de una cierta, más que bacteria, de cierta secuencia, cuántas veces aparece. Y básicamente pues, decimos en la muestra 1, esta secuencia está 4 veces, 3 veces, etc. En la muestra 2 aparecen en una diferente cantidad. Por lo tanto, estos son lo que se obtiene acá al lado derecho, que pueden verse que son matrices de cuentas, que básicamente nos dice cuántas veces aparece cada secuencia. Y esto es un experimento real, en el fondo en el que yo he estado trabajando, donde se ve aquí la secuencia, que es muy cortita acá. Esto tiene 400 pares de bases, que está cortado ahí, pero nos dice cuántas veces esa secuencia apareció en cada muestra, que lo tenemos aquí en cada una de las columnas, con un código. Podemos decir, por ejemplo, que en este caso apareció 4000 veces en la muestra de aquí a la izquierda, y en la otra apareció solamente 16 veces. Ahora, mirando esta tabla, ya podemos darnos cuenta de algunos problemas que tenemos cuando analizamos la microbiota. Primero, si bien, por ejemplo, en este experimento teníamos 1000 muestras que no aparecen acá, sino que esto está cortado aquí a la derecha, pero teníamos 1000 muestras, cuando identificamos estas secuencias tenemos más de 6000 secuencias, y a veces pueden ser 15000, 20000 secuencias. Por lo tanto, tenemos muchas más variables que lo que tenemos de muestras. Y eso es lo que se conoce como alta dimensionalidad, y aquí hay que tener mucho ojo en los hallazgos que uno tiene. Cuando uno tiene muchas cosas que mide y muy pocas muestras en forma relativa, la verdad es que uno va a tener el problema de alta dimensionalidad. Y esto significa que cuando apliquemos test estadísticos vamos a tener falsos descubrimientos sí o sí. O sea, muchas veces encontramos cosas que parecen significativas, pero realmente no lo son, porque simplemente un problema matemático que se están midiendo demasiadas cosas. De ahí lo importante que es corregir este problema de la alta dimensionalidad. Entonces, uno de los problemas estadísticos que tenemos con la microbiota. Lo otro es la alta dispersión. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la misma tabla que tenemos a la derecha que hay veces que las bacterias pueden aparecer 4000 veces en una muestra, pero después tenemos varias muestras que no aparece nada, o sea, esa secuencia no está presente. Entonces, esto de tener múltiples o muchos ceros es un problema matemático mayor, y de hecho hace muy difícil encontrar patrones que sean consistentes a través del experimento. Lo otro que es composicional, en el fondo nosotros tenemos una cantidad de secuenciación, por lo tanto estos siempre son valores relativos. Aquí no podemos decir que esta secuencia apareció 4000 veces, ¿ya? Sino que esto está relativo al experimento. Son siempre valores relativos que hay que corregir, de acuerdo a la cantidad total de secuencias que se encontrarán en la muestra. Y por lo tanto, esto mismo hace que cada una de estas variables no sea independiente. Y la independencia es muy importante para muchos de los test estadísticos que usamos, por lo tanto, es otro problema que tenemos que corregir.
Y así una vez que tenemos nuestros datos de microbiota, nosotros podemos hacer diferentes análisis, como aparece aquí a la izquierda. Podemos analizar alfa diversidad, que voy a explicar un poquito después, igual que la beta diversidad. Podemos analizar las diferentes composiciones que existen de acuerdo a las diferentes condiciones experimentales que estamos estudiando. Podemos hacer, como vemos aquí a la izquierda abajo, relaciones de redes, en el fondo cómo las bacterias interactúan entre ellas matemáticamente, hablando cómo covarían ellas, y también análisis, por ejemplo, con random forest, que son técnicas de machine learning que se pueden aplicar también a esto para clasificación. Y finalmente también podemos hacer estudios filogenéticos, en el fondo cómo esta bacteria, aparte de relacionarse, se relacionan también filogenéticamente, y por lo tanto también eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque como vemos aquí a la derecha, nosotros podemos analizar todos estos datos a diferentes niveles. Podemos analizar a nivel de especie, género, familia, orden, clase y fin. Entonces nosotros podemos, cada uno de estos análisis, verlo a los diferentes niveles taxonómicos. Por lo tanto, las relaciones filogenéticas que tienen estas bacterias son bastante importantes. De ahí que también es importante entender que cuando, por ejemplo, analizamos a nivel de film, por ejemplo, había muchos datos en obesidad de esta relación de firmicutes, bacteroidetes, que son dos de los principales film que se pueden encontrar en la microbiota humana. Pero hay que pensar que cuando analizamos a nivel de film estamos analizando a nivel macro. Por ejemplo, como vemos aquí a la derecha, a nivel humano sería el filum cordata, donde incluye, la verdad, que todo tipo de animales. Por lo tanto, son visiones bastante macro que muchas veces nos ayudan a entender la enfermedad, pero hay que tener en cuenta que son visiones bastante amplias de la microbiota, analizarla a nivel de filum. De ahí que en el fondo generalmente se tienda a analizar a nivel de género o de especie. Y aquí dos conceptos importantes que tienen mucho que ver con lo que es este tema, que es la microbiota en la salud y la enfermedad, ¿ya? Uno de los aspectos más importantes de la microbiota es la diversidad, ¿ya? Y esta diversidad está determinada por dos cosas, como un poquito para entender el concepto, que es la riqueza y la igualdad. Por ejemplo, aquí en el gráfico del centro, arriba a la izquierda, tenemos una microbiota que es muy rica y además muy diversa. Por ejemplo, riqueza es simplemente el número de bacterias o microorganismos diferentes que encontramos en la microbiota. Y aquí en ese gráfico podemos ver que tenemos 6, pero solamente eso nos dice la riqueza. La igualdad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vemos aquí arriba a la izquierda que esta es altamente diversa, porque además de que tener estos 6 microorganismos, vemos que todos están muy bien representados. O sea, existe una gran igualdad entre todas estas cepas y eso hace que sea una microbiota altamente diversa. Y aquí hay un concepto biológico bastante importante detrás de esto. Uno es que esto permite la redundancia. Uno de los aspectos más importantes para la resiliencia de la microbiota es la redundancia de funciones. Que si alguna cepa se ve afectada, las otras pueden reemplazar su función. Y así tenemos, por ejemplo, una microbiota que es rica, que es la de abajo a la izquierda, pero que es poco diversa. Aquí tenemos los 6 mismos microorganismos, pero vemos que uno se lleva toda la abundancia de esta microbiota. Por supuesto, es una microbiota que es rica, pero es poco diversa, por lo tanto, una microbiota que no es sana. Y también lo vemos aquí a la derecha, arriba, una microbiota de baja riqueza, de baja diversidad, donde hay pocos microorganismos y, tiene alta diversidad y las vemos que está bien distribuido. Y una microbiota que es poco rica y poco diversa, la verdad que es muy poco sana, y eso es una microbiota que tiene pocos microorganismos, pero además está mal distribuido las funciones. Y estos son valores matemáticos que ustedes los van a ver en los papers, que la riqueza se puede medir en un valor numérico. Existen otras medidas como el K1, que es básicamente una medida donde se corrige por ciertos factores, y el Shannon, que es una medida de diversidad. En el fondo esto considera tanto el número de bacterias como también la abundancia, por lo tanto una medida mucho más robusta. Y esto lo podemos analizar con técnicas matemáticas clásicas como Mann-Whitney y ver las diferencias en cuanto a la media de estas o mediana de la abundancia de estas métricas. Otra métrica que es bastante usada en los estudios de microbiota es la diversidad beta, que es un concepto importante de entender y un concepto bastante interesante que nos permite ver las diferencias entre las muestras, pero de una forma más global. Y esto básicamente se basa en estos principios matemáticos que se llaman de disimilaridad o similaridad. Y acá en el centro les muestro una medida que es bastante simple, que es la medida de Jacquard, donde básicamente nosotros comparamos dos muestras.
Por ejemplo, acá podemos ver la muestra C1, C2, que tienen hay cuatro microorganismos presentes, pero solamente dos de ellos son comunes a estas dos. Por lo tanto, esa es la similaridad. Entonces, si tenemos una similaridad de dos bacterias entre cuatro que están en total, eso da un valor de 0,5, que es la mitad, y por lo tanto podemos hacer eso con cada una de las muestras, una con respecto a la otra, y podemos generar estas matrices de similaridad, que en el fondo es una matriz de distancias, que también se llama. En el fondo, cuán distante o disimilares es una muestra con la otra. ¿Ya? Y tenemos otras métricas que son bastante usadas, como Bray-Curtis, que además corrige por la abundancia. Y esto es lo que vemos clásicamente en los papers de microbiota, que es básicamente las técnicas de ordenamiento. Básicamente a través de esta matriz que les mencionaba previamente, donde se ve la distancia entre las muestras, qué tan diferentes son las muestras una de otra, podemos ordenarlo, esto en un plano espacial, como vemos aquí en el lado izquierdo, y esto se ordena y tenemos ciertas técnicas estadísticas para ver si un grupo de muestras es muy diferente a la otra. La clásica es Permanova, que básicamente evalúa si la distancia entre dos grupos, si la distancia entre los dos grupos es mayor que la distancia dentro de ese grupo de la muestra. Y eso nos permite decir que un grupo de muestras es muy diferente a la otra. Una forma es de analizar la microbiota en su conjunto, y aquí, por ejemplo, podemos ver a la derecha un experimento ya bastante clásico, donde se va analizando la microbiota en las diferentes etapas de la vida, y vemos como, por ejemplo, la microbiota a los 2 días, que vemos aquí de color rojo, cambia con respecto a los 3 meses y cambia ya radicalmente, o sea, muy diferente esto en su conjunto, la microbiota, a la microbiota que hay después a los 18 meses y posteriormente ya en la adultez, que son los 18 meses, están muy separados. O sea, la microbiota, como su composición total, es muy diferente de un grupo a otro. Y finalmente hay muchas otras técnicas para analizar, pero una bastante usada es comparar cuánto es la abundancia relativa de microorganismos específicos en cada una de las muestras. Y ahí tenemos diferentes representaciones gráficas, como aquí a la izquierda arriba, donde podemos ver diferentes muestras, y como 1000 muestras donde se puede ver cómo va variando la abundancia de diferentes niveles, como el nivel de filum, donde varían los firmicutes con respecto a los bacteroidetas, etc. Podemos analizarlos con un cladograma que se ve abajo a la izquierda, donde además se ve la relación filogenérica, y por supuesto diferentes otras técnicas que van viendo cómo se diferencian una de otra, y como les decía, como se analizan tantas bacterias, es importante hacer una corrección por estas múltiples comparaciones para no obtener falsos descubrimientos. Finalmente, para terminar, unas pocas diapositivas. Ahora que espero que hayan entendido un poco más cómo se estudia la microbiota, me gustaría hablar un poquito de la enfermedad que en el fondo yo me dedico a estudiar y que me fascina, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad que es muy importante, y la microbiota se sabe que tiene un rol bastante preponderante. ¿Qué es lo que hemos encontrado en la microbiota a través de los estudios? Esto es un poco lo que les mostraba cuán diferente es, por ejemplo, la condición de sano a la condición de tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un estudio bastante grande con casi 400 pacientes que se tomó muestras de microbiota a diferentes puntos durante la enfermedad. Se tomó pacientes con enfermedad de Crohn, activa, inactiva, colitis ulcerosa activa, inactiva, y controles sanos. Y aquí podemos ver la beta diversidad que arriba a la derecha. A la derecha, aquí en color rojo, tenemos los controles, que son sujetos sanos, y podemos ver cómo la microbiota en los pacientes con colitis ulcerosa, y sobre todo en los pacientes con enfermedad de Crohn, se comienza a separar de estos grupos. O sea, comienza a estar más distante, y por lo tanto eso muestra que la beta diversidad es diferente de uno y otro, y nos está separando las muestras. Como les decía, esto es un análisis global de la microbiota que es muy útil como para entender las diferencias en general entre grupos. Pero podemos ir un poco más fino, y acá tenemos otro estudio también en casi 500 pacientes que se tomaron muestras de posiciones, y se analizó la microbiota a través de 16S, y también podemos ver aquí al lado izquierdo cómo los puntos rojos, que son los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, se separan de los controles sanos, que están en negro. Pero además podemos ver aquí a la derecha que los pacientes que tienen enfermedad del ion se separan más de los controles sanos que los pacientes, por ejemplo, que tienen exclusivamente enfermedad colónica. Y es un hecho bastante estudiado en enfermedad inflamatoria intestinal, como el hecho de tener un Crohn de ileón marca una diferencia en cuanto a la microbiota intestinal.
Por lo tanto, aquí podemos ver diferencias macro entre grupos. Pero además, otro rasgo importante de la microbiota intestinal y la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que podemos ver acá. Como les decía yo, se puede estudiar la diversidad alfa. Aquí tenemos la métrica que les mencionaba, que es el KO1, que mide riqueza. Y básicamente podemos ver ahí en rojo al centro los controles sanos, como están arriba, y como los pacientes con colitis ulcerosa y los pacientes con Crohn tienen menor diversidad, menor riqueza en la microbiota. Pero además esto va cambiando, como se puede ver a la derecha, por la actividad. O sea, pacientes que cambian de estar inactivo a activo, la microbiota intestinal también, la diversidad comienza a cambiar. Así que ese otro rasgo importante de la microbiota intestinal y enfermedad inflamatoria intestinal es la reducción en la diversidad. Y vemos nuevamente que en el caso de los pacientes con Crohn parece ser mucho más dramático el cambio. Y por supuesto podemos tener acá, como vemos, diferentes cepas, o en este caso se estudiaron cepas porque esto fue Shotgun Metagenomics, donde se puede ver cómo hay ciertas especies que están más representadas en pacientes, por ejemplo aquí a la izquierda, en Crohn, comparado con colitis ulcerosa. También los controles con respecto a los pacientes con Crohn, y después colitis ulcerosa. Y también podemos ver algunas bacterias que pueden variar de acuerdo si uno tiene Crohn o una colitis ulcerosa. Pero finalmente esto es un dato bien importante que nos presenta este estudio. Cuando nosotros analizamos el efecto de la microbiota o el efecto de la enfermedad en la microbiota, podemos ver que solamente un 9,7%, si tomamos todos los rasgos del huésped, explica la composición de la microbiota. Por lo tanto, esto ya es una demostración que tenemos mucho por descubrir cuáles son los factores que realmente influyen en la microbiota. Probablemente hay otros factores que determinan esta variabilidad interindividual. Así que hay mucho por recorrer. Y una de estas cosas que la verdad se propone es que, si bien la microbiota es muy importante en la enfermedad inflamatoria intestinal, probablemente uno de los aspectos más importantes es cómo la microbiota interactúa con el huésped. O sea, es una condición del huésped más la composición de la microbiota. Y de ahí nuevamente que estos estudios que utilizan la multiómica, o sea, que ven diferentes aspectos, probablemente sean muy relevantes como para entender cómo interactúan, por ejemplo, los genes del huésped con actores específicos de la microbiota intestinal. Por lo tanto, como mensajes para la casa y algunas conclusiones bien generales. Primero, que existe un gran interés y potencial en estudiar la microbiota. Por lo tanto, yo creo que una de las conclusiones importantes es que el estudio de la microbiota debe ser parte del conocimiento médico actual, y de hecho, por ese es el motivo que incluimos esta clase en este diplomado. La microbiota es importante que cada vez se entiende más que ejerce múltiples efectos en el huésped y probablemente viceversa, y que van determinados por ciertos compuestos que puede producir la microbiota. De ahí en el fondo la importancia de conocer tanto la composición como también las funciones de la microbiota. Tercero, el perfeccionamiento y menor costo de todas estas técnicas de secuenciación masiva, en el fondo, que nos permite estudiar todo este espectro de bacterias, hacen que cada vez esto sea más asequible, estos estudios, y por lo tanto cada vez vamos a ver más, y estamos viendo mucho de estos estudios, y es muy relevante que el médico conozca las limitaciones, en el fondo, para que sepa que aún tenemos limitaciones en la interpretación, en el diseño de estos estudios, y por lo tanto hay desafíos que todavía hay que abarcar con respecto al procesamiento, análisis, por supuesto la interpretación de los resultados. Así que no creer todos los resultados que aparecen, o las grandes revoluciones que aparecen con la microbiota, tener en cuenta todo estos bemoles. Y finalmente, existe una diferencia importante en la microbiota en la salud y en la enfermedad. Un ejemplo es la microbiota en la enfermedad inflamatoria intestinal. Principalmente estas características son baja diversidad, como les decía, baja alfa diversidad, diferencia en la beta diversidad, y probablemente desbalances de la composición global, que es lo que se conoce como disbiosis. Disbiosis es un concepto que no está muy claro, pero básicamente son como la microbiota se desvía en diferentes aspectos de la salud, que es un término más bien genérico. Pero también en la abundancia de diferentes microorganismos o taxas que pueden estar representados en forma diferente en la salud y en la enfermedad. Y probablemente estos disturbios no son suficientes para producir las enfermedades. Estas alteraciones no son suficientes, y por lo tanto un rol importante está en la interacción entre la microbiota y el huésped, que también tiene que ser considerado. Muchas gracias.